nombre es Edina Estrada. Yo me encargo del tema de jóvenes para Morena en el estado de Chihuahua y también me tocó apoyar en el tema de la coordinación de jóvenes para la doctora Claudia por la primera, también ahí en el estado. Yo me afilié cuando yo tenía 16 años, en el 2015, que hubo apertura de afiliación. Tú sabes que el partido nos deja afiliarnos desde los 15, ¿no? Es así como me integro formalmente al partido. Y me afilio porque mi papá iba mucho, me invitaba, voy, y todavía era aquel tiempo de que, bueno, no sé aquí, ¿verdad? Allá en Chihuahua, yo soy de Ciudad Juárez, estas pequeñas reuniones donde había 10 personas, 8 personas, 6 personas, viendo cómo iba a triunfar el proyecto en algún momento, ¿no? Entonces me afilio, me integro y mi papá es abogado laboralista. Entonces, pues siempre era tipo obrero, entonces siempre me tocaba acompañarlo, pues a los temas de cuando había reinstalaciones. En Juárez todavía era común en aquella época que las empresas se fueran a Estados Unidos y quedaban 200, 300, 600 trabajadores, a la deriva. E incluso era necesario tomar las instalaciones de las maquiladoras porque usualmente no nomás le debían a los trabajadores, no le debían a todo el mundo. Y para que no pudieran llevarse los bienes en lo que se adjudicaban, pues tomábamos las maquiladoras por una semana, por un mes, un año, 24/7. Entonces con él me fui involucrando mucho en la causa social y metiéndome en los temas. En aquel tiempo recuerdo que me inventaron a jóvenes de Morena, estoy hablando ya hace bastante tiempo, y me empezaron a invitar a actividades, me integré y el movimiento creció tan rápido que de repente ya no era de, sí, sí, encárgale ese parquecito, era darle ese distrito, ¿no? Y que lo resuelva y a ver cómo le haces. Nos empezamos a meter mucho limpias de parques, todo esto. Y luego me meto a la universidad, me meto ahí con mis problemas en la universidad que cualquier compañero que le gusta el activismo se mete. Y se viene la pandemia. Sí, yo ya un poco más grande. Si viene la pandemia y se viene este encierro de los primeros 40 días, no sé si te acuerdas, ¿no? Y luego nos dicen que otros 40 días y nosotros no, nos vamos a volver locos, ¿no? Ya no hayamos que hacer entre nosotros. Y recuerdo que mi papá me dice, vamos a hacer desayunos para los hospitales. Dice, para los médicos no, pero los enfermeros, los de limpieza. Y luego le dije, sí, le digo, pero no traemos un gran flujo de efectivo como... No, me dice, yo pongo el primero y vamos retando a cada uno de los compañeros a que ponga el segundo y nosotros cocinamos. Entonces nos pusimos, cocinamos, llegamos a un hospital, hicimos unos videos y ahí textual no y retamos a Juan Pérez a que ponga los siguientes desayunos, ¿no? Y sí, ponía el recurso, nos poníamos, cocinábamos y me involucro más y más y llega un momento en que la que coordinaba ya con nosotros me dice, vente, de particular, ¿no? Vente conmigo y a ver qué pasa. Me encargan un distrito local, ganamos el distrito. Y ahora que hubo la renovación del partido, yo estaba aquí con ustedes en México haciendo un trabajo. Yo soy ingeniero en sistemas. Y me dice, devuélvete. Y yo, oye, me dice, devuélvete. O sea, ahorita. Pues renuncié, tomé vuelo, llegué, le dije, ¿qué necesitamos? Me dice, pues, reconstruir el partido, ¿no? Se va a renovar. Nos metemos, vamos por las consejerías, logramos el objetivo. Y le digo, bueno, ya me voy. Me dice, no, dice, ya ganamos, ahora resuelve lo de jóvenes, ¿no? Y es más o menos como llego a lo que estoy haciendo ahorita. El tema del calderonato en Juárez fue un tema. De hecho, ayer que tuvimos la oportunidad de tener el encuentro con la doctora, le mencionaba a los compañeros, ¿no? Si alguien vivió el cambio verdadero es nuestra generación. O sea, pasamos de la época oscura, de la política fallida, obviamente, pues, ¿quién autoriza guerra en su país? Del calderonato a un acierto de la política mexicana, ¿no? La Secretaría de Bienestar, las políticas de bienestar, reconstruir el tejido social. Pero te lo voy a platicar en Juárez sin entrar mucho a detalles porque las historias de terror a nadie nos gusta escucharlas, ¿no? Pero pues, yo tendría en el 2006, 2008, que fue ahí como el boom, yo tendría 8, 9, 10 años, ¿no? Yo me acuerdo que íbamos a la escuela y como cualquier niño, pues no te gusta ponerte el cinto, ¿no? O sea, no te quieres poner el cinto. Y yo recuerdo que mamá tenía un juego con nosotros. Nos decía, bueno, como no te gusta ponerte el cinto, no te lo pongas, pero si vemos tránsitos, te agachas para que no me multe, ¿no? Y de repente ahí está el tránsito y agáchense y no se levanten y se asoman. Pues no eran tránsitos, no eran los policías recogiendo los destrozos de las calles y las ambulancias, ¿no? Y pues una mamá, pues para que no vea el niño, inventar lo que puede inventar, ¿no? Y era una época horrible, o sea, no había fiestas de cumpleaños, por ejemplo, porque
balaceaban las fiestas, ¿no? Era casa, escuela, y al mandado voy yo y ustedes aquí se guardan. Chécate si no viene nadie atrás. Parte de mi trabajo era ir viendo para atrás a ver si no veía constantemente el mismo vehículo, ¿no? Y pues historias de terror muy, muy, muy graves. Y sobre todo, pues pudimos ver qué pasa cuando alguien sin ningún tipo de conciencia ni respeto por los derechos humanos tiene tanto poder. Y tienes poder sobre las policías, y tienes poder sobre los ejércitos y sobre las dependencias, porque también las dependencias e instituciones, bien lo dijo nuestra presidenta, sus instituciones, pues así no funcionan, ¿no? Y era totalmente un aplastar todos los derechos humanos en la ciudad, todos, todos, todos. Ahí no había derechos, no había personas. El simulacro más común, yo sé que aquí tienen simulacros de terremoto, nuestros simulacros eran de balaceras, ¿no? Varias veces nos tuvimos que tirar en la primaria al suelo porque había... Y las secuelas de eso no han terminado de sanar. No han terminado de sanar porque es Juárez. Todos podemos hacer una lista de amigas que ya no las tenemos. O de amigos que estudiaron contigo y ya no están. Y a veces cuando platican lo de los temas de bienestar y los programas, regalan dinero a los niños, no sé qué. En Chihuahua todavía teníamos muchos municipios que la única opción era el crimen organizado, ¿no? Y me dio mucho gusto que la otra vez visité un municipio específico, voy a omitir el nombre, y teníamos una reunión y llegan unos muchachos con unas ollas de barbacoa, muy chavos, 18, 17 años, y me recordaron a mis primos que tuvieron que salir del pueblo por temas de violencia, ¿no? Y luego les digo, ¿qué hacen ustedes? No, pues vendemos comida. Ah, ¿y de qué es? ¿De borrego? Órale. ¿Y cómo le hacen? Y luego se quedan callados y lo dice. Pues mira, yo tengo una beca de bienestar de esto, mi abuelita también y mi hermano también. Entonces, con la de mi abuelita cubrimos la semana y mi hermano y yo ya tenemos 2 meses, perdón, 2 bimestres que recibimos y compramos borregos. Dice, y así estuvimos un rato. Dice, ya las nuestras ya acabaron. Con la de mi abuelita seguimos manteniendo y ya hemos podido empezar a tener crías. Y ahora pues ya vendemos la carne de borrego, ¿no? Y pues tú ves esos programas y probablemente en las grandes ciudades se pueda hasta malinterpretar. Cuando te metes a los municipios donde los programas llegan, donde el tejido social está totalmente destruido, donde no hay opciones, te das cuenta que no estás dando dinero, o sea, estás creando oportunidades, estás salvando a muchachos que iban a terminar en el crimen organizado porque era la única opción, o se iban a ir a la ciudad a ver qué hacían. Así que tú sabes que llegar a una ciudad nueva y sin dinero y todo es difícil, ¿no? Entonces el Calderonato dejó temas que nos va a costar décadas sanar, porque tenemos que sanar desde la juventud que viene hacia arriba y controlar lo que tenemos ahorita, ¿no? Pero veo chavos nuevos que ya les tocó esta administración de nuestro presidente y les veo esperanza, les veo oportunidad. Ya no los veo con las secuelas mentales de me vienen siguiendo, de esto, de aquello. Entonces, vamos bien. Sí se está transformando y quien no lo vea, que salga a las comunidades y lo va a ver. Bueno, pues vamos con el primer punto, ¿no? Era muy fácil como joven votar por la doctora. Era una decisión clara, o sea, ya veías los perfiles y la pregunta no es por cuál vas a votar, es si ibas a ir a votar. Y si ibas a ir a votar, obviamente ibas a votar por la doctora. Hubo simulacros en algunas universidades que organizaron ahí algunos grupos independientes y la preferencia estaba altísima, ¿no? Altísima, altísima. Entonces, nuestro gran reto no era convencerte de quién era, o sea, la doctora ya se había encargado de eso y con mucho derecho, y su lucha universitaria, toda su trayectoria, su acompañamiento al proyecto, su respaldo al presidente, o sea, ya la tiene ganada. Ya nomás era que el chavo fuera a votar ese día, ¿no? Ese era el gran reto. Campañas de concientización, nosotros en Chihuahua seguimos todos los días con la esquema puerta por puerta, ¿no? Y ese esquema te permite llegar usualmente al jefe o jefa de familia. Sí, ahí depende cómo está la organización. Pero cuando nosotros íbamos, les decíamos, y no tiene universitario, no tiene preparatoriano, no tiene chavos. Sí, ¿y qué hacen esto? Pues vamos a platicar. Y también pues los universitarios, ¿no? Se volvieron aliados muy fuertes. Ahí el dirigente Carlos Castillo, que apoya mucho el tema universitario, apoyó mucho el tema universitario en Chihuahua. Y nosotros tuvimos un gran problema en Chihuahua. Te lo voy a platicar muy, muy rápido. Hace unos meses
unos chavos de la UASH, que es la Autónoma de Chihuahua, deciden ampararse para buscar la gratuidad universitaria. Sí, yo sé que a muchos me van a decir, ¿cómo crees? Allá cuesta 5,000, 6,000 pesos el semestre en la pública. Entonces, todavía hay ahí un tema de pensamiento de algunas personas que batallaron mucho en la universidad y la lograron, de decir, no, es que si no te cuesta, no lo valoras. Y yo trabajaba tantas horas. Y yo lo volteo y le digo, yo también trabajé. Yo soy egresado del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. Es el TEC más barato del país, o era el TEC más barato del país, ¿no? Y todo el mundo trabajábamos para armarla, pero pues la verdad es que también tienes que tener ciertas condiciones que te lo permitan. No es tu trabajo puro. Si tienes un hermano enfermo o padres ausentes o una circunstancia de una deuda muy grande médica, esto aquí, pues no es tan sencillo como trabaja para que estudies, ¿no? No es así. Entonces se vuelve un derecho solamente accesible para ciertos grupos de personas. Entonces los chavos generan estos amparos y empiezan a recibir mucho acoso, ¿no? Y los chavos pertenecen a varios partidos y algunos son apartidistas. Pero por supuesto que algunos pues, son parte del movimiento, ¿no? Entonces empiezan a decir y esto y aquello. El movimiento estudiantil explota, toman rectoría y le sacan órdenes de aprehensión por buscar escuela gratuita y por buscar universidad de calidad, ¿no? Y va la doctora, se entera y claro que lo sube al templete y dice aquí hay respaldo y aquí hay respaldo para los muchachos, ¿no? ¿Cómo que esto va a pasar? Entonces, eso prendió mucho el tema en algunas universidades y pues sobre todo hizo muy sensible el tema de que la doctora dice, ya pudimos con la Rosario Castellano, ¿no? Y nosotros podíamos traer mucho el discurso de, "Pues, queremos lo que México ya pudo, ¿no? O sea, ya nos demostraron que se arma, hay que hacerlo". Y en otras universidades, eh, para nosotros es un tema nuevo, para ustedes está muy vivo, el tema del presupuesto participativo. Eh, Pasó una desgracia, un carro se sale de control, atropella a unas compañeras, una fallece, no voy a decir los nombres ni la universidad por respeto, pero esto se daba porque el camino para llegar a la universidad en un desierto no tenía banquetas y poco a poco la arena va dominando la carretera, ¿no? Entonces cada vez hay menos espacio, ¿no? Entonces, si va un carro de frente, uno de regreso y una persona caminando en la banqueta, porque caminar en la arena es horrible, hay víboras, hay coyotes, hay arañas, alguien pensará que estoy exagerando. No lo estoy. Investiguen el caso de Ciudad del Conocimiento allá de Ciudad Juárez. Entonces, alguien se tiene que frenar porque carro, persona y carro no caben. Entonces nos organizamos como universidad, como chavos, todos los de la ciudad que andamos en el movimiento dijimos, les ayudamos y se ganó el proyecto de presupuesto participativo. Se inauguró hace un mes, 2 semanas más o menos, ya con banquetas, con protecciones, con esto, con aquello. Entonces son muchachos que se dan cuenta de no lo del partido político. Yo respeto mucho. En nuestro trabajo no es solamente un tema electoral. El trabajo de jóvenes viene a rescatar el tema movimiento, el tema causas sociales, el tema banderas que tenemos que tomar y que tenemos que enarbolar estas causas, ¿no? Entonces se dan cuenta los muchachos que cuando tú vas y votas, porque así son los proyectos de presupuesto participativo, se enlistan los proyectos, van los votos a ver quién ganan, pues que el voto vale, ¿no? Y que el voto no solo es para ver cuál político es el menos peor y cuál queremos y este le gusta a mi abuelito. O sea, el voto vale. Y ir aterrizando este esquema de el ciudadano puede participar directamente. No es un voto en un cheque en blanco al funcionario público electo como antes lo era, ¿no? O sea, tú vas y participas y ya tienes acceso a un tanto por ciento del presupuesto y tienes referéndum y tienes revocación de mandato y consulta pública. Entonces, este tema como que a los compañeros sí les ayudó a dar un clic o sea que si yo me muevo, las cosas pasan. Y nosotros sí, si tú te mueves, las cosas pasan, ¿no? Y cuando logras dar el clic, llega un chavo y te dice, yo quiero sembrar árboles. Y tú, Simón, no sé de dónde voy a conseguir árboles, pero ahí lo resolvemos. Y empiezas a tocar puertas y consigues a alguien que te dona 50 árboles y dicen, ya los tenemos. Y le dices, sí, pero tenemos que sembrarlos nosotros. No hay con que vamos a ir nosotros árbol por árbol y los árboles le poníamos, lo logramos con los niños de la colonia, porque también nuestro trabajo es reconstruir el tejido social, que al árbol le pusieran nombre, lo adoptaran y se comprometieran a regarlo. Y parece poquito, pero el Calderonato nos quitó hasta los parques en Juárez. Tú ya no salías al parque por miedo a la delincuencia y porque los parques eran tomados, ¿no? Pues claro que donde tenías jueguitos y bancas y esto ya desaparecieron, ¿no? Se destruyeron. Entonces, mucho de nuestro trabajo fue ir con los vecinos y decirle, use su parque. Es que los malos lo usan porque no hay nadie.
Pero mire, le pongo unos arbolitos, ya conseguimos pinturas, barremos entre todo y su compromiso es todos los sábados la silla que pone afuera de su casa, tráigasela al parque. Si el niño lo tiene jugando con el balón ya, tráigaselo al parque y recuperemos los espacios. El tema de la derrota en el 21 por parte del PAN lo podemos analizar con muchas aristas, desde cómo estuvo el día de la elección, cómo operó el PAN, porque operó de una manera, yo me animo a decir, muy sucia. Y deja tú, cómo gobierna. Porque además cuando nuestra bancada llega, porque tuvimos ahí la segunda bancada más grande, son 33 diputados ya con los pluris y traíamos 10. Ahorita ya traemos 11 ahí en el estado. Cuando la bancada llega, hace un compromiso de ningún no por el no. Si íbamos a hacer un no, era porque estaba justificado. Y si no estaba justificado, íbamos a apoyar las propuestas que fueran para los chihuahuenses, ¿no? Nosotros nunca le apostamos al fracaso. Apostarle al fracaso del gobierno del estado era apostarle a la desgracia de sus ciudadanos. Pero pues nos demostró que no sabe, que no se puede. Pero aparte de que tuvimos muchos más votos en el estado para Morena que para la alianza, más de cerca de 200,000. Deja tú, cuando analizamos la distribución del Congreso, que todavía se está discutiendo y no sé qué, y quitas lo de votación válida emitida y haces todos los números que tienes que hacer, pues te topas que Morena tiene el 47% y el PAN 28%, ¿no? Y ves esos niveles y cuando ya lo ves ahí aterrizado, volteas a ver y dices, nos corresponden la bancada mayoritaria. Y con los aliados de PT, de Verde y esto, estamos así. La mayoría calificada ya la rompimos. Ya nada de seguir regalándole terrenos la gobernadora sus supuestos para que no me vayan ahí a demandar a sus supuestos patrocinadores. Nada de estar cambiando la ley para que, fíjate, para que un presidente del Congreso del Estado repita. O sea, le dimos en la torre, para no decirlo diferente, al tema de rotación de partidos que nos costó décadas demostrar que era lo necesario. O sea, con un plumazo, hasta luego. Con un plumazo restringir la entrada de los libros de texto. O sea, no puede ser así. Mayoría calificada va a estar rota. Y vamos por la mayoría simple. Y con los aliados que la doctora nos ayudó a que todos llegaran porque nosotros vivíamos y ella nos ayudó a que llegaran, podemos romper una mayoría simple y podemos ponerle un alto al panismo en temas de presupuestos de egresos, en temas de regalitos, en temas de leyes ridículas, en temas de todo esto. Y claro, planchar el tema para que la transformación llegue no solo gracias a la doctora, no solo gracias a la bancada, no solo gracias a los miembros del movimiento, sino también al Poder Ejecutivo en el 2027. Para allá vamos y le vemos muy buenas esperanzas. El pueblo de Chihuahua ya nos dijo qué es lo que quiere. Hay que ayudarles a llegar. Mi nombre es Ian Estrada, yo me encargo de jóvenes en el estado de Chihuahua por parte de Morena. Los invito a seguir a la 4TV, tengamos conciencia, informémonos donde nos tenemos que informar, no nos dejemos llevar por los medios tradicionales, rompamos esquemas y continuemos siendo jóvenes con nuevo contenido que aquí nos presentan.